Vamos a ir al contacto telefónico y tiene que ver netamente con la discusión por la coparticipación hacia los municipios de la provincia, un tema que lo venimos abordando y hablando de un tiempo a esta parte, en realidad que lleva años de discusión. Está en contacto telefónico Gerardo Terrás, diputado provincial, mandato cumplido. Terrás, ¿cómo le va? Buena jornada. Roberto Murúa y Roberto Méndez, los saludamos. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andan los Robertos de Bien, acá Caleta? estamos, Muy bien. en medio de la lluvia, ¿qué va a ser? Sí, está complicado, está complicado. Sí, Bueno. Gerardo, te llamamos porque, puntualmente me venimos abordando hace varios días con, distintas opiniones, un tema que, decía recién Roberto Méndez, es candente y no deja de tener actualidad en Santa Cruz porque, lógicamente no se ha avanzado en el paso del tiempo y de los años, pese a que hubo, varias iniciativas en la legislatura y, varias discusiones en la política de Santa Cruz con respecto al tema de la coparticipación de los municipios, ¿no? ¿Qué mirada tenés, Gerardo? Después que, vos fuiste diputado durante un periodo de 4 años, entiendo que seguís activo en la política partidaria. ¿Qué mirada tenés con respecto a este tema que genera tanta polémica? No, bueno, como ustedes dicen, es un tema de larga data, ¿no? Cuando me tocó ser diputado provincial, nosotros presentábamos un proyecto que justamente lo que buscábamos era sanear las economías de los municipios. El tema es que hay que explicarle, o sea, hay que dejar bien claro a la gente con un ejemplo gráfico de cómo se distribuye la plata, o sea, de toda la plata que entra a Santa Cruz, bajo todo concepto, regalías petroleras, mineras, coparticipación nacional, sí, recaudación de impuestos, todo lo que ingresa a las cuentas de la provincia, de eso un 70% se queda en la provincia y un 30% lo coparticipa a los municipios, ¿sí? En líneas generales. Después tenés que ir a la segunda, eso se llama distribución primaria. sí. La segunda distribución, ¿cómo está compuesto? De ese 30%, que la provincia, o sea, de cada 1.000 pesos, 700 pesos se queda en la provincia, 300 pesos lo coparticipa a los municipios. Y eso se reparte entre todos los municipios. Esos 300 pesos a través de un coeficiente que está establecido en una ley, que esta ley que hoy está vigente lo que establecía en esos coeficientes que era por la cantidad de población que vos tenés en cada localidad, después te daba como un sistema de un punto garantizado para aquellos que se transformaban en municipios después de que se haya sancionado la ley, y después otra parte del coeficiente estaba conformada por la diferencia proporcional, inversamente proporcional que existía entre la cantidad de habitantes de tu localidad versus la localidad de la ¿cómo se llama? De la capital de la provincia, que era Río Gallegos. Sí, el último Nosotros censo, perdón, cuando... Gerardo, el último censo nos perjudicó a los Nos mató. caletenses. Sí. El Sí, último bueno, censo. pero justamente eso es lo que eso es lo que explican mal. O sea, yo he visto pasar diputados que explican sobre la ley de coparticipación y no logran explicar lo que realmente tienen que explicar. En la modificación de la ley que nosotros planteamos, esos coeficientes en aquellas localidades que tenían problemas porque el último censo los perjudicaba, se subsanaba modificando el coeficiente, garantizando un punto para cada municipio y 0,5 para aquellos comisionados de fomento que se formaran después de sancionada la ley. Uh-huh. Y después las comisiones de fomento quedaban subsanadas por la cantidad demográfica, pues no es lo mismo coparticiparle en un coeficiente. O sea, en ese entonces cuando nosotros queríamos sancionar la ley, por ejemplo el Chaltén recibía más plata que Cañadón Seco, y Cañadón Seco tenía 3 veces más la cantidad de población que Claro. el Chaltén, o sea, eso era desproporcional. Bueno, nuestra ley subsanaba eso. Después, ¿qué pasaba? Había otro problema, que decían que con esa ley se iba a desfinanciar las arcas de la provincia, y no se desfinanciaba nada, porque modificando los coeficientes, modificando, creo que hoy, no sé si sigue vigente, pero en la distribución secundaria, ¿qué pasa? Un 7% de lo que se recibía por regalías petroleras y mineras se distribuía entre los municipios. Nuestra ley lo llevaba al 11%. Todo lo que es recaudación provincial era 60-40, 60 a la provincia, 40 a los municipios, eso seguía igual, y la coparticipación nacional, de lo que la nación manda a la provincia solamente le da un 11% para que se repartan entre todos los municipios. Nosotros lo llevamos a un 22%. Eso en ese entonces, cuando nosotros presentamos la ley, daba un costo financiero a la provincia de Santa Cruz de 25 millones de pesos. Nosotros en ese entonces teníamos un déficit de 3 millones de pesos.
en el municipio, Claro. que está que el intendente Facundo. Sí. Esa Hoy son ley, 3.000 millones. esos 25 millones, claro, pero 3.000 esos millones. 25 millones, ¿sí? Esos 25 millones era lo que el Ejecutivo aportaba para déficit a cada municipio que necesitara plata. Ujú. Claro. O sea que la plata la gastaban igual, nada más que Claro. yo lo que hacía es que se la den por ley a los municipios, Ujú. entonces subsanaba quién está en el gobierno provincial, quién está en la intendencia de cada localidad y que el intendente pueda administrar como corresponde. Entonces, ¿qué te dice ahí el gobierno provincial de ese entonces? No, lo que pasa es que los intendentes, si vos le ponés por ley, la van a recibir, pero gastan más y después la provincia tiene que volver a salir a poner esa plata. Bueno, ¿cómo se subsanaba? Con el artículo 4, donde la provincia, como todos los municipios iban a quedar con superávit, la provincia, a partir de una compensación de deuda que se llamaba entre los municipios y la provincia, se subsanaba lo de la caja y a partir de ahí el Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, podía retener lo que correspondía de la caja. Entonces, ¿qué lograbas con eso también? Un control implícito a los intendentes, que no pueden estar metiendo gente porque sí, Claro. total el costo lo paga otro. Entonces, a partir Claro. de eso, ¿Qué es lo que vos está sabías pasando en que la si práctica metías a ahora? una persona, claro, entonces vos sabías que si vos tomabas una persona, 2, 100 o 500, ese costo de las cajas, el Ejecutivo Provincial te lo iba a descontar igual. Después Tenías vos ibas a tener consecuencia que usar la imaginación. Tenías consecuencia directa, no como ahora. Claro, entonces, ¿y qué pasa? A lo largo del tiempo esto se hizo una bola de nieve, que los intendentes siguen con este tipo de práctica, independientemente de cualquier partido político, de cualquier color político, siguen con esta práctica de meter gente a los municipios. Total, el costo lo termina subiendo el gobierno provincial. Llegó un momento que esto fue inviable, y ese es lo que está pasando ahora. ¿En aquel momento usted cree que se podría haber generado superávit o arcas normalizadas para los municipios en caso de que se hubiera tomado esa ley de Nosotros, compensación? Roberto, hicimos la simulación, aprobado ese proyecto de ley, todos los municipios y todas las comisiones de fomento quedaban con superávit. El único que salía mínimamente perjudicado era Río Gallego en ese entonces, pero porque Río Gallego tenía otro problema, que era que había barrios periféricos que no estaban incorporados dentro del ejido urbano, pero ellos subsanaban esa situación y automáticamente se le actualizaba el coeficiente donde ellos recibían la participación primaria. Se corregía eso entonces, claro, con esa... Se corregía. Claro. Y lo que pasa es que, ¿qué pasaba? En ese momento, lo que no querían eran los intendentes oficialistas de turno. ¿Por qué? Porque les cercenaba la posibilidad de meter gente a discreción en los municipios, porque generaba un control fiscal implícito, Claro. esto de autorizar al gobierno provincial. Y es más, en ese momento también estaba en discusión, como ahora estas cuestiones de endeudamientos, y yo decía que yo era parte de que se tome un endeudamiento donde los municipios sean corresponsables de pagar ese endeudamiento a través de un descuento sistemático todos los meses de los ingresos que le corresponden a los municipios. Pero ¿para qué era ese endeudamiento? Era para sanear el stock de deuda que tenía la Caja de Servicios Sociales, porque ya en ese entonces la Caja de Servicios Sociales, la obra social de los estatales de la provincia de Santa Cruz ya funcionaba mal. Hoy ya directamente no funciona, ¿no? Pero en ese entonces ya funcionaba mal. Entonces, ¿vos qué hacías? Saneabas el stock de deuda y le permitías, salías de la intervención de la caja, normalizabas la caja y le permitías al que esté al frente de la Caja de Servicios Sociales que pueda celebrar contrato con los distintos proveedores en condiciones normales y naturales. En ese entonces hasta el día de hoy, vos vas a celebrar un contrato con un privado, ponerle un proveedor de medicamentos, y al Estado le cobra 3 veces más de lo que le cobra una persona común y corriente, a un particular. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado paga a 90 días, a 120 días, después ahí pica lo que eso te lo quieren trasladar como que los sobreprecios es corrupción y todo eso, que ha habido casos, pero en líneas generales los sobreprecios que se pagan es porque el Estado paga 60, 90, 120 días. Sí. Entonces, siempre estás en desventaja cuando vos sos el Estado en negociar con un proveedor. Ahora, si vos saneás todas las cuentas y arrancás de cero, te ahorrabas muchísimo dinero a la hora de poder prestar el servicio, garantizarle el servicio al empleado estatal y no pagando sumas exorbitantes, Sí, que como... se hace una bola de nieve que después no volvés para atrás. Gerardo, Ahora, ese endeudamiento era en pesos y con un destino claro, no como el que se pretende ahora, que no sabés para qué la plata, ¿me entendés? Este gobierno provincial reacúa presupuesto, bueno, ahí recién lo escucho todos los días ustedes,
Y la diputada Mora explicó clarito cómo es la cosa. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad de lo que está pasando. Gerardo, Cómo manejan los fondos. Gerardo, es imposible, digo, porque la discusión ahora, viste, está con el tema de, bueno, de si el gobierno, el Ejecutivo Provincial le retiene la coparticipación a los municipios por el tema de la plata que no se gira en concepto de previsión y el tema de la caja de servicios, va a entrar también en obviamente en discusión, digo, no tiene solución eso si primero, porque es mi opinión, ¿no? Pero te pregunto a vos, si antes no hay un acuerdo, un arreglo para avanzar sobre el tema de la coparticipación. Es que colapsa todo, Roberto. Claro. Bueno, mirá, lo que dijo... Yo te lo doy sí. En un ejemplo gráfico, ¿no? Vos tenés el municipio hoy, no vamos a hablar de 50.000 millones, de eso pues la gente no toma dimensión. Vos tu municipio hoy, el municipio funciona de esta manera. Prioridad, los sueldos de la gente, ¿sí? Sea la masa salarial que sea, prioridad los sueldos. Segundo, tenés que pagar, en condiciones normales, ¿no? Tenés que pagar los aportes, porque es una plata que vos le retenés al empleado y que se la tenés que transferir al de la obra social y al de previsión social para que cumpla con sus obligaciones. Después viene el funcionamiento, que el funcionamiento que es que tengan los recolectores de basura, que el empleado tenga los elementos de protección personal en sus distintas áreas de trabajo, que todo el funcionamiento. Y después de que lográs el funcionamiento, que digamos lo básico, la actividad esencial del municipio estén garantizadas, si te queda un resto, y haces una vereda, asfaltás una calle, haces una obra, ¿no es cierto? Ese es el orden de prioridades que vos tenés en un municipio. Para todo eso, supóngase que hoy la municipalidad necesite 1.000 para garantizar todo esto que te dije. Bueno, entonces, ¿qué te dice el gobierno provincial? ¿Cuánto te entra vos por coparticipación? Y me entra 900. O sea que ya hay algo que tenés que dejar de hacer. Bueno, listo, no hago vereda, no hago nada, no funciono, nada más. Pago sueldo y funciono. Si ahora el gobierno y pagar los aportes patronales, los aportes a la caja de previsión y a la caja de servicios sociales, ¿cuánto te representa? 4. Ah, ok, 4. Entonces, de 9 ya me quedan 5. Claro. ¿Sí? Si vos me retenés eso, yo con 5 ni siquiera pago los sueldos porque mi masa salarial es de 7. Ese es el problema. Sí. Entonces, primero, si yo tengo 9, pero para funcionar y pagarte los aportes a vos necesito 13, bueno, a través de la coparticipación garantizame los 13. Y ahí yo empiezo a cumplir. Y después yo sé que me tengo que administrar con 13, si después yo sigo metiendo gente a la municipalidad, si hago obra y no las pago, y esto y el otro, y gasto 15, bueno, ya es responsabilidad tuya si vos gastás más de lo que te entra. Claro. Ahora pero no en estas condiciones, sí. Primero tenés que darle garantía a los intendentes de turno de que con la masa salarial, o sea, con el dinero que van a recibir van a poder administrar, si no es imposible. Gerardo, se están haciendo rondas ahora con intendentes, comisionados de fomento, en donde plantea el gobierno o solicita transparencia a la hora de decir, bueno, brindar los números, decir más o menos gastos y demás. ¿Crees que van a estar todos de acuerdo en blanquear esa situación ante el gobierno provincial para poder avanzar no solo en ley de coparticipación, sino en los aportes de déficit que hace el gobierno hacia los municipios y comisionados de fomento? Es que justamente es eso, Roberto. O sea, tenés intendentes que ya han demostrado que tienen experiencia en gestión y que han sido administradores responsables de los recursos de los distintos municipios. Te doy un ejemplo gráfico, Calafate. O sea, ¿qué problema va a tener Beloni en sentarse y transparentar los números? No tiene ningún tipo de problema si tiene una administración intachable en su localidad. También te puedo nombrar de otro, porque me van a decir, porque es del partido tal. No, bueno, Gardoño, hasta donde yo tenía conocimiento, no sé de esta gestión, pero en las gestiones anteriores también ha sido responsable a la hora de administrar los recursos de su localidad. Te doy 2 ejemplos de lo que yo realmente conozco y después tenés los malos ejemplos. Piedrabuena es un desastre, Puerto Santa Cruz un desastre, Gregorio es un desastre, Truncado es un desastre. Ahora Caleta no sé, no desconozco los números cómo estará, pero también Caleta viene con un déficit estructural de hace 15, 20 años para atrás, no es de ahora. No son los últimos 4 años. Entonces, si los intendentes Gerardo, no tienen un... Gerardo, sí. ¿Qué porcentaje vos te acordás? Porque, bueno, ahora, por ejemplo, el municipio de Caleta recauda más o menos entre 2.500 y 3.000 millones de pesos en todo concepto por mes y tiene que pagar 6.000 millones en salario nada más. O sea, tiene un déficit del 100%.
¿Qué porcentaje de déficit tenía la gestión de Prades? ¿Vos te acordás? Porque hablaba, necesitabas 3 millones Nosotros para cubrir teníamos salarios, pero en porcentaje qué nosotros significaba? teníamos un déficit de 2 millones de pesos mensuales. ¿Y qué porcentaje era eso? ¿Era la masa salarial de cuánto era? ¿De 20 millones? ¿15 millones? Y sí, en ese entonces creo que pagamos 15 millones de pesos. O sea que era un déficit O sea, de un 15%, 20%. casi un 17% aproximadamente, así sacándolo a ojo, ¿no? Claro, bueno, se empeoró la situación en 6, 8 años, notablemente. Sí, bueno, pero justamente, o sea, yo no tengo el número ahora, pues soy malísimo con la memoria, pero sí, indudablemente Prades se fue y dejó gente adentro del municipio. Después vino Cotillo, se fue y dejó gente en el municipio. Y ahora vino Carriza y estimo que también va a dejar gente en el municipio, porque vos andás por el pueblo, a la anónima, a donde vos vayas, y te encontrás con gente que te cuenta que está entrando gente al municipio. Entonces, es una cosa que no se termina más. Hasta que no se corrija eso, todos los números y todas las cuentas van a ser inviables. Ahora, ¿qué pasa? Antes, en otras épocas, en época de vaca gorda, esto el gobierno provincial lo podía disimular porque le alcanzaba la plata. Claro. Hoy no alcanza la plata, se fue YPF, el gobierno nacional con su manera de gobernar perjudica directamente a la recaudación de las provincias como la nuestra. Entonces va todo en detrimento de lo que nosotros hemos venido haciendo provisorio para siempre desde hace décadas de años acá en Santa Cruz. Sí, yo porque comparo algunos números, ¿no? Números que dio a conocer el propio gobierno y algunos números que tenemos nosotros, porque ¿qué dice el gobierno de la provincia? Que la caja de previsión tiene un déficit de 7.000 millones mensuales, ¿no? Pero 7.000 millones contra... Histórica. Está bien, sí, pero 7.000, déficit de 7.000, le falta esa plata todos los meses, lo cual tiene que salir de otra del tesoro de la provincia para poder cubrir el pago de las jubilaciones. 7.000 millones, pero en el caso del municipio de Caleta, provincia todos los meses envía 3.000 millones. O sea, si vos comparás, ¿no? Una cosa con otra, está bien, no deja de ser déficit, pero en la diferencia de plata no es significativa. No, porque básicamente yo veo que cargan la tinta contra la Municipalidad de Río Gallegos, pero con eso que vos me estás diciendo que el 50% del déficit de la caja es generado por Caleta Olivia. Y bueno, porque si no le tuviesen que mandar esos 3.000 millones a Caleta y lo pusieran en la caja, el déficit no sería de 7.000, sería de 4.000. A Gallegos no le están mandando. Sí. Bueno, por eso. Digo. ¿Me explico? Lo que pasa es que cuando vos entras a analizar minuciosamente porque yo manejo la misma información que manejan ustedes o manejo menos información que la de ustedes porque me entero por ustedes de lo que está pasando. Para las cosas que quiero indagar, puedo indagar un poquito más, pero si vos te guías por lo que el gobierno provincial informa a través de los medios de comunicación, te das cuenta que son una contradicción. Gerardo, ¿estás ahí? Un número helado. Decía, sí. Se cortó, Gerardo. Sí, un poquito. Sí, decías que es una contradicción. Es una contradicción permanente, porque vos analizás un número por un lado y después lo contrarrestás con la realidad y si no tiene gollete. Recién acaba de cortar el ministro de Energía, Minería, Álvarez, por ejemplo, en su momento decían, vamos a recuperar 2 equipos. 2 equipos suben 40 petroleras a trabajar y echaron 5.000, o sea, no hay relación. Y todos los que tuvimos la actividad petrolera sabemos que la actividad petrolera acá no se va a recuperar. Por lo menos en generación de puestos de trabajo, poder generar producción que sirva a que incremente la arca de la provincia, sí, pero en recuperación de puestos de trabajo no lo va a recuperar. Y así podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, de lo que sea. Cuando la gente votó un cambio y votó al gobernador que está ahora, también votó porque estaba un poco cansado de lo que la gente consideraba que no hacía bien el gobierno que se fue. Sí. Para mí, en el gobierno en el que yo fui parte, porque fui secretario de Minería de la provincia, claro. O sea, en mi gestión en 4 años, llevamos del 1% al 8% la participación de ¿cómo es? En materia de cuestión de género, de las mujeres trabajando en los yacimientos mineros, pero no trabajando en los puestos laborales tradicionales. Claro, no los de menor rango, claro. ¿no? ¿Me entendés? En geología, choferes de flota pesada, encargadas de logística, gerencias en materia ambiental. Entonces, después, solamente en mi gestión, en los últimos 2 años y medio se generaron 900 puestos de trabajo, que fueron en el 90% aprovechados por gente de Santa Cruz.
entraban a través de los gremios, ¿no? Como se hace siempre, porque acá los gremios se generaron los puestos de trabajo. Entonces, yo puedo decir, en mi gestión fue buena, sí, fue de buena a muy buena. Tuvimos récord de exploración, tuvimos récord de producción. Ahora, en materia de educación, en el gobierno que yo participé, ¿fue buena? No, fue malísima, y fue una de las cosas que nos llevó a nosotros a perder las elecciones, entre otras cosas. Pero esta que está ahora la superó a la anterior, o sea, supuestamente venían a ser mejores. ¿Y vos crees que lejos está de esa situación que teníamos, ese panorama que la gente criticaba en el 23? No, yo rápidamente yo contrasté una gestión con la otra, y esta gestión lo que hizo fue, lo que medianamente andaba bien en la gestión anterior, hoy lo hace andar mal. Y todo lo que tenía que corregir no corrigió nada, pero porque se nota a la legua de que hay mucha improvisación en este gobierno, y muchos de los funcionarios que están alrededor del gobernador han demostrado que no están a la altura de las circunstancias. Es más, la gran mayoría son gente que no han participado de otras gestiones porque justamente no estaban a la altura de las circunstancias, y con Vidal los volvieron a poner en puestos de relevancia y siguen demostrando que no están a la altura de las circunstancias porque no tienen la más pálida idea de cómo se maneja el Estado. Por eso estamos como estamos. Le queda 1 año y medio a Vidal. ¿Vos crees que puede corregir algo? Vos que sos hombre de la política, digo, teniendo en cuenta este análisis que haces de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio en Santa Cruz. Mira, yo lo que veo es que, porque también yo ando en la calle todo el día y hablo con la gente, es como que al menos el 95% de las personas con las que yo hablo, que son muchas, ya le picaron el boleto al gobernador de turno, ¿viste? Y el 95% de la gente con la que hablo lo votó a él. Pero bueno, el tipo defraudó, no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo único que para mí podría hacer es armar una mesa de diálogo con dirigentes políticos, sobre todo los intendentes, que son los que tienen el termómetro en la diaria, y de acá al año y medio que queda, establecer 4 o 5 políticas de Estado que permitan lograr que un mínimo de previsibilidad para que la gente esté mejor. Pero ¿qué pasa? Es imposible eso cuando él manda a los senadores a hacer los mamarrachos que hacen en la Cámara, en el Congreso Nacional. Los diputados de él votan todo a contramano, ¿me entendés? Y si a cambio de eso llegara algo a Santa Cruz, pero no llega nada, no llega ningún tipo de solución. Si vos me decís, bueno, vamos a activar la obra pública, sí, va a activar la obra pública. Activar la obra pública no te lleva menos de 6 meses. Vos fuiste parte en su momento de una gestión, y vos sabés que desde que te aprueban la plata, hasta que haces la licitación, hasta que te pones de acuerdo con el que ganó la licitación, hasta que inicia la obra, son 8 meses mínimo en la administración pública. Entonces, ¿qué tiempo material tenés? Suponete que lo quisieras hacer como un oportunismo político, no lo vas a facturar vos, lo va a facturar el gobernador que venga, si vos ya sabés que no vas a reelegir. Entonces, en eso creo que tiene que tener un poco más de madurez y de responsabilidad, porque para los que viven el día a día, 1 año y medio es mucho tiempo. Claro. De agonía. Sí, claro. El tipo que está sin laburo, el tipo que no le alcanza, ¿no? El tipo que no encuentra trabajo. Muchachos, acá esto es fácil. Acá echaron a los petroleros y automáticamente a través de los petroleros, o sea, se gastan toda la indemnización, y automáticamente la que banca la olla hoy es la mujer de la familia. ¿Me entendés? Y antes, ¿cómo era el mecanismo, el circuito virtuoso acá? El petrolero con su sueldo bancaba los impuestos, bancaba la comida, todo eso, y si la mujer del petrolero trabajaba, la gastaba en los comercios, la gastaba en todos lados, más lo que consume la administración pública. La administración pública, el sueldo por el piso, entonces lo que antes podía darse un gustito de gastar, no lo gasta más, porque hoy solamente la gente o paga los servicios o come, no gastan más en otra cosa que no sea eso. Sí, claro, entonces eso va en detrimento del comercio. Está complicado, por eso los comercios están vacíos, por eso los comercios cierran, por eso cae la recaudación, también la recaudación local de la municipalidad, y se hace todo un círculo bueno, vicioso, difícil de corregir. Tal cual lo describe. Ahora, Gerardo, creo que vas a coincidir conmigo, me imagino yo, digo, lo que viene en la política, sea el color político que sea, el partido que sea, digo, no sé, los candidatos a intendente de Caleta le van a tener que explicar a la sociedad, digo yo, mínimamente, que van
van a hacer con no solamente si van a hacer obras, si van a asfaltar, digo, eso ya no alcanza, digo, lo que tenés que salir a explicar si vas a ser candidato a intendente de Caleta, ni hablar en la provincia, es qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué ciudad proyectás? ¿Qué vas a hacer con el déficit? ¿Cómo se va a arreglar el tema de los aportes que no se hacen a provincia y que sigue generando más déficit? Digo, todo eso tendrá que estar en la discusión política, porque si no está, vamos a estar peor dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que realmente hay que discutir. Primero es cómo vas a ordenar. Sí. Porque si no es fácil, me presento. La coyuntura me lleva a que si yo estoy con determinado candidato, que la gente lo quiere votar al gobernador, listo, por decantación caigo yo a la intendencia como le pasó a Carrizo. Porque Carrizo, ojo, para mí está haciendo una gestión aceptable. Pero Carrizo, si no hubiese estado con Vidal, jamás en su vida hubiese sido intendente de Caleta. Claro. Esta es la realidad. Sí. Ahora, si vos vas a llegar ahí a improvisar, a ver qué pasa, cómo lo hago, cómo lo corrijo, ahí está para el horno. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Y Carrizo viene a ser, así como tenés 50 ejemplos de malos intendentes de ser dispersados por toda la provincia, creo que el intendente de acá de Caleta es el único que salva la ropa de los intendentes de ser. El chabón llegó, agarró a la municipalidad, no se puso a criticar al que se fue, no dijo que iba a hacer auditoría, no dijo que iba a denunciar, no dijo que iba a meter preso, nada, no, se puso a trabajar y lo que pudo hacer lo hizo y lo que no, al menos pone la cara. Yo he pasado varias veces por enfrente de la municipalidad y ha habido gente ahí que está hablando cara a cara con el intendente, que es lo que hoy se le reclama al gobernador. ¿Dónde está el gobernador hoy? Con todos los líos que tenemos en la provincia, ¿dónde está? Sí. En el conflicto con la policía, ¿dónde estuvo? En el conflicto con los docentes, ¿dónde estuvo? Es más, estiran las negociaciones, hacen enojar a la gente, al trabajador, después se borran, están 2 o 3 semanas borrados, se van de viaje, van por una provincia, por la otra, van a festejar la independencia, no sé, a Tucumán, y acá tenés todo prendido fuego. Entonces, es complicado así para que la gente también te siga teniendo un mínimo de confianza, que es la que te dio cuando te dio el voto, porque Vidal ganó, no sé, con el 60% de los votos, no me acuerdo con cuánto sacó, pero sí, lo votó toda la provincia. Sí, hizo una buena elección, sí, es verdad. Terraz, ¿hace cuánto que no hablaba de política en los medios? Y vos, es culpa tuya, porque prometí que... ¿Demente? Sí, bueno. Porque él me lleva, ¿viste? Yo prometí que solamente hablaba de fútbol, del deporte de Caleta, todo eso, y él me lleva otra vez a la política. Usted hace, pero hace mucho que no habla. Está bien, el quilombo ya lo hizo, ya está el quilombo, obviamente. Sí. Ahora vamos a hacerlo más grande. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato en el 2027? No, la verdad que estoy convencido de que necesitamos gente nueva, ¿viste? Yo he sido candidato, ya cumplí la función de diputado, cumplí la función de secretario de minería, creo que lo hice bien, podría haberlo hecho mejor sin duda, pero sí podría acompañar en una estructura de gobierno siendo funcionarios, si es que veo que con esa persona con la que yo vaya a trabajar voy a poder hacer cosas, que es lo que me pasó a mí con Alicia. Yo no era del palo del peronismo, tenía formación radical, pero vi que yo en minería iba a poder ayudar a mi localidad, que era con esto, con generarle puestos de trabajo a la gente que no tenía laburo acá en el pueblo. Y también logramos algunas cosas con proveedores, pero bueno, la gobernadora en ese entonces me bancó y me permitió trabajar. A mí nunca me condicionaron por una cuestión política que tenía que hacer tal o cual cosa. Me dejaron trabajar. Si yo veo que esas condiciones están dadas, podría volver, pero si no, no. Considero que acá, y los jóvenes sobre todo, son los que se tienen que involucrar más. Sí, porque tienen otra mirada y tienen otro empuje, pero para eso tienen que tener primero la vocación de querer involucrarse, y segundo, justamente ir poniendo en discusión, en la mesa de discusión política, estos temas que vos decías, Roberto, que vos tenés toda la razón del mundo. Primero discutamos cómo saneamos la municipalidad. Segundo, firmemos un gran pacto que listo, a la municipalidad no entra más nadie. Porque si no, jamás en mi vida voy a poder dar un aumento de sueldo que al empleado que hoy ya lo tengo, que está hace 10 años, 15 años en la municipalidad,
por lo menos su último año que tiene de trabajo con un sueldo como la gente. Sí, un sueldo digno, claro. Claro, exactamente. Bueno, esa es la discusión no que sé nos quién fue los que dijo. caletenses, ¿no? Dice la discusión primero los caletenses, la discusión los santacruceños, y bueno, los argentinos también, lógicamente. Digo, de ese lugar va la discusión. Digo, no tenés que arreglar lo local, ¿no? Ajá, Para después. Se cortó el se contacto cortó. hoy. Bueno, ahí está la opinión de diputado provincial mandato cumplido. Así es. Ex secretario de Estado de Minería también, Gerardo Terrás, que dialogó con nosotros, que fue bueno poder charlar con él, porque hace mucho tiempo que no hablaba en el ámbito de la política. Así que le mandamos un abrazo grande y ya, bueno, estamos sobre el cierre. Dividimos un poquito y ya cerramos. Este invierno 2020